Bueno, acá está de vuelta la misma idea de, de la vinculación de Dios con los extraterrestres, digamos. También en letras góticas dice Jesús, rey de los judíos. Hay una especie de nave espacial y, bueno, todo un simbolismo que, bueno, yo le pedí a mi madre que me hiciera una camisa, le di la descripción y ella me la hizo y me construí una manta con una frazada. Y esto creo que era hecho de pan, este crucifijo dorado, que lo había hecho con pan. Y también los opuestos de vuelta, el sol y la cruz de plata en la noche. Digamos que yo empiezo a hacer un esfuerzo sobrehumano para tratar de detener los pensamientos, ¿no? Me doy cuenta, además, me empiezo a desarrollar una forma de angustia que es muy dolorosa, ¿no? Y de que me empiezo a dar cuenta que hay una asociación entre los pensamientos y la angustia. Entonces me empiezo a tratar de dedicar a pararlos a los pensamientos. Entonces me doy cuenta que si como, por ejemplo, me cuesta más detener los pensamientos, entonces empiezo a comer cada vez menos, cada vez menos. Y empiezo a concentrarme en un punto, en una pared, y a tratar de mantenerme todo el tiempo viendo a ver qué es lo que estoy pensando en cada momento determinado, ¿no? Y de a poco empiezo a ver que hay imágenes, ¿viste? Que van cayendo como ficheros así, que son imágenes de todo mi pasado, que es eso lo que me produce ese estado de angustia. Y trato de no escuchar las voces que me enloquecen, ¿no? Están continuamente, día y noche hablando. Y yo ahí empiezo a pensar si esto es Dios o ¿es esto lo que es Dios? Entonces mi lucha es para frenar los pensamientos y apagar las voces. Entonces lo que hago es estar parado ahí de pie, empiezo a aprender a no pestañear para poder tener el punto ese y no perderlo. Entonces toda mi vida se empieza a concentrar en lo que yo le pensaba el circulito, ¿no? Ponía un circulito en la pared y trataba de tener una imagen y dejarla pegada contra el circulito, ¿no? Entonces agarro una imagen que es la imagen de mi casa cuando yo era niño, que esa imagen me producía dolor, entonces digo, la voy a poner acá hasta que no me produzca ningún tipo de emoción y hasta que no tenga yo ninguna voz interna mía que me esté hablando. Entonces, bueno, en esa lucha estuve 4 años, ¿no? ¿Qué vas a hacer, hijo? Hasta la casa. Voy a buscar un poco de agua. Llevó un tiempo antes que me entregaran material, ¿no? Me empezaron, por ejemplo, la Biblia pudo entrar y sobre todo, viste, que me entró el libro de Mormón, que yo lo empecé a leer. Entonces yo pensé, bueno, los mormones serán extravagantes, serán lo que sea, pero no son locos. Entonces lo que me conviene es tratar de seguir las pautas de la religión mormona y aferrarme porque evidentemente estoy perdiendo el contacto con la realidad. Es la primera vez que yo tengo la noción de que estoy loco. Es la primera luz, digamos, que aparece, ¿no? Y es la luz de la recuperación, porque yo empiezo a luchar contra todo lo que es alucinación o extraño o cosas que se apartan de algún común denominador. Entonces, para mí, la religión mormona es como el pilar al cual yo me abrazo para empezar la tarea, digamos, de recuperarme mentalmente, ¿no? Pero pienso también que lo que fue el cerno de mi resistencia, de haber podido sobrevivir, es que los principios que yo consideraba que eran los correctos, yo estaba dispuesto a dar la vida por esos principios. Y no había manera de que yo renunciara a ellos. Aunque eran locuras, aunque eran cosas que a mí se me ocurrían, en ese momento para mí eso era lo correcto. Entonces la actitud de decir yo por estos principios doy la vida, es lo que, pese a alucinar, me fue devolviendo
la luz, ¿no? De empezar a ver la diferencia entre locura y, bueno, y cordura, ¿no? Raúl fue una figura clave, ¿no? Fue una figura clave, porque cuando se decidió que nos iban a poner de a dos, vino el comandante y me dijo que Raúl había pedido para estar conmigo, si yo estaba de acuerdo. Y bueno, le digo, sí, por supuesto. Entonces lo trajeron a Raúl a la celda y nos encontramos ahí después de todos esos años, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a contarnos todas las peripecias, ¿no? Y bueno, Raúl había pasado por peripecias increíbles, ¿no? En ese transcurso por los cuarteles, ¿no? Y entonces él pensó que, bueno, lo interesante es cuando yo le dije, mirá, que yo estoy leyendo el libro de Mormón y que creo en Dios y... Bueno, aquel estaba como curioso, ¿no? A ver, déjame ver, a ver qué es esto. Y estuvo ahí informándose, ¿no? Y lo que hace es apoyarme, ¿no? En determinado momento me dice, no hay ningún problema si vos hacés lo que está en este libro, me parece perfecto. Y un día me dijo, mira, nosotros los dos somos medio monje. Quizá la diferencia es que vos sos un mormón socialista y yo soy un socialista mormón.